tal, amigas y amigos? En el programa Con Más Salud de hoy hablaremos de esta pequeñita mascota, una gotita de sangre. Queremos que nos dediquen una gota de su tiempo para salvar vidas. Y por ello estará con nosotros en nuestro programa uno de los médicos de extracción del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. También comenzará con nosotros hoy un nuevo colaborador, David Rodríguez, enfermero y nutricionista, y con el que hablaremos y resolveremos muchas dudas de nutrición deportiva y de muchos más temas. En el caso del programa de hoy hablaremos del magnesio, las dudas que hay al respecto y de si debemos o no debemos tomarnos suplementos de magnesio. Pero para empezar nuestro programa de hoy ya se encuentra en el plató la pediatra Audrey Sagols para hablar de los trastornos de déficit de atención y o hiperactividad. Comenzamos. Audrey, muchísimas gracias por venir y sobre todo para poder hablar de muchos mitos y de muchas leyendas sobre el trastorno que nos atañe hoy. Muchas gracias a ti por invitarme y además te agradezco la oportunidad de poder hablar sobre estas cosas que tanto afectan a la práctica de la pediatría y al diagnóstico de estos niños. Hablamos del trastorno por déficit de atención y o hiperactividad. ¿Nos podrías explicar un poquito en qué consiste para que las personas que no conocen este tema puedan situarse un poquito más? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad todavía hay muchísimas investigaciones en curso, muchísimas que nos darán mucho más conocimiento sobre la etiología, o sea, sobre por qué se produce, pero en este momento lo que sí sabemos es que es un trastorno de origen genético, que se transmite de padres a hijos a través de los genes, que este trastorno tiene mucha influencia de cosas del ambiente, como son durante el embarazo, los metales pesados, el humo del tabaco, el alcohol, y que luego durante el crecimiento del niño también existen factores que lo compensan o que lo agravan, y que puede ser que un niño tenga más síntomas o menos síntomas. Al ser un trastorno tan heterogéneo, o sea, tan diferente dentro de sí mismo y tener tantas manifestaciones clínicas, pues muchas veces las personas piensan que un niño no encaja con el otro diagnosticado de lo mismo, pero es que todos los niños con TDAH no tienen la misma sintomatología porque no solo depende de los genes que han heredado, que ya hay una gran diferencia porque es polimórfico, sino solamente también del ambiente, de la manera de que ellos se han desarrollado no solo dentro del útero de la madre, sino después con las normas, pautas educativas y todo lo demás. Por ejemplo, también cuando ponemos el ejemplo de la diabetes, nosotros hablamos de la enfermedad, pero todas las personas, en este caso, por ejemplo, también todos los niños con diabetes, no son exactamente iguales, cada uno tiene sus características. Yo creo que todas las enfermedades, dentro de unos años sabremos que tienen una base genética, y las bases genéticas implican que no solo hay un gen que codifica esa enfermedad, sino que hay varios, y las características de la enfermedad dependen en gran medida de la cantidad de genes que tenga, el tipo que tenga y la manera en que tú vivas, porque por ejemplo la diabetes, tú puedes tener la genética para la diabetes tipo 2, pero es que si tú tienes un ritmo de vida saludable, haces deporte, no consumes mucho azúcar en las primeras etapas de la vida, pues tu diabetes va a ser diferente que la de tu vecino que no lo ha hecho. Efectivamente. Vamos con una de esas primeras preguntas sobre mitos y sobre leyendas, ¿no? Y es la siguiente: ¿el TDAH es una enfermedad inventada por la industria farmacéutica para poder vender medicamentos? Esta pregunta siempre te la hacen los padres, porque siempre sale en la prensa amarilla algún tipo de artículos, además en primera plana siempre, porque yo creo que el cuarto poder siempre está empeñado en lacerar la confianza que los pacientes tienen que tener en los medios. Por eso programas como el tuyo son tan importantes. Siempre aparece algún artículo que dice, sale el inventor del TDAH diciendo que lo ha inventado y que es una fábula. Pues mira, no. La prensa la inventó Gutenberg en el año 1432, si no recuerdo mal. Pero realmente la prensa, las revistas, el boom más grande fue en el siglo XVIII. En el año 1798 está escrito el primer artículo en un periódico de la Royal Society en Londres sobre el TDAH, lo escribió Alexander Crichton. Cuando aquello ni existía industria farmacéutica ni existían medicamentos para el TDAH. Los medicamentos, a partir de ahí, sobre 1850, se escribió también en un periódico alemán, Still en el 1902, en el 1936, Charles Bradley empezó a trabajar por primera vez con los pacientes con TDAH, administrándole una medicación que inicialmente era un broncodilatador, que era la dexedrina, que se comercializó con el nombre de Benzedrina, que era un medicamento
que accidentalmente se descubrió que mejoraba el TDAH, porque se le daba a los niños con asma que también tenían TDAH y se veían que los síntomas mejoraban. Fue un descubrimiento aleatorio, no fue que se descubriera primero la medicina y después se aplicara para el TDAH. No, realmente Y con lo cual también ahí había unos criterios para diagnosticar la enfermedad. Claro, desde 1902 Steele publicó cuáles eran los criterios de diagnóstico de lo que entonces se llamó enfermedad de los humores, que después se llamó disfunción cerebral mínima, que después se llamó trastorno por atención y que en la actualidad recibe el nombre, según la clasificación del DSM-5, de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que tiene 3 presentaciones, tiene muchos estados de gravedad y tiene un manejo individualizado para cada niño en sus circunstancias. Acaba de nombrar ese medicamento, pero también mucha gente cree que los tratamientos para los niños con esta enfermedad pues los aboban un poco, los hacen poner como más bobos, ¿no? Al contrario, los medicamentos que usamos normalmente para el control de los síntomas nucleares del TDAH son estimulantes. Si justamente el problema que tengo con las madres es que siempre me preguntan, estos medicamentos ¿qué le van a provocar a mi niño? ¿Los van a dejar parados? ¿Los van a dejar quietos? O sea, que no son sedantes ni tranquilizantes. No, para nada. Nunca se trata con sedantes o tranquilizantes a un paciente con TDAH. De hecho, a ningún niño se debería tratar con sedantes y tranquilizantes, salvo una patología bastante diferente del TDAH, pero que con el TDAH nunca los usamos. Usamos en algunos casos de trastorno grave de conducta asociado al TDAH, podríamos usar algún antipsicótico de los antipsicóticos atípicos, que son antipsicóticos modernos, que se pueden usar en el trastorno de conducta asociado al TDAH en niños mayores de 8 años y con unas pautas... Que es otra patología diferente, otra enfermedad diferente. Otra enfermedad diferente. Y además no utilizaríamos sedantes, utilizaríamos antipsicóticos siempre. Las drogas, sigo con el mismo tema, los medicamentos que se utilizan son drogas, porque también muchas madres piensan que sus hijos se van a volver drogadictos. Mira, aquí me vas a permitir que me expanda un poco, porque los padres tienen una gran duda con respecto a esto. Duda también influenciada por esas corrientes y ese amarillismo que hay en muchos sitios, ¿no? Claro, todas las medicamentos que usamos, los estimulantes que usamos ahora en el tratamiento del TDAH, porque hay fármacos que no son estimulantes y descienden de otra familia de medicamentos, pero son menos, digamos, menos efectivos a la hora de tratar el TDAH. Los medicamentos estimulantes que utilizamos en este momento son medicamentos todos que descienden de una medicina que tú conocerás muy bien, porque como eres médico lo conocerás muy bien, pero que los pacientes se lo voy a explicar para que sepan en qué lo contiene. Todos los medicamentos que usamos para el TDAH descienden de la efedrina. La efedrina está presente, por ejemplo, en el frenadol. Y cuando usted se toma un frenadol no piensa que se está drogando. La diferencia tan grande que hay es que los fármacos que descienden de la efedrina son productos médicos y los que se sintetizan a partir de los subproductos son productos de droga. O sea, que no tiene nada que ver. Las metanfetaminas que se consumen para uso recreativo y que son drogas sintéticas no tienen absolutamente nada que ver con la dexedrina o con la dextroanfetamina, que son los productos que utilizamos como tratamiento. Y a una dosis adecuada. Claro, no, pero además las dextroanfetaminas que tenemos no son de abuso, porque no dan high. Una droga te engancha porque tú sientes un placer inmediato. Un subidón. Un subidón. Y buscas ese subidón, y lo buscas una y otra vez, y ese subidón te engancha. Los medicamentos que usamos para el TDAH tienen bajo o nulo potencial de abuso. Y de hecho, hay muchos que dejan el tratamiento porque piensan que incluso no le hacen nada. Exactamente. Ahí va yo a explicarte en este momento. De hecho, en relación con el abuso de sustancias, hay estudios en el mundo de hasta 700.000 pacientes, que estamos hablando de una N estadísticamente muy significativa. El para que lo entiendan los telespectadores, el número de pacientes que se incluyen en un estudio. Exactamente, y que con 700.000 pacientes estamos hablando de revisiones de estudios muy significativas, con una evidencia científica muy alta, que dicen que los niños TDAH tratados desde la infancia con medicamentos para el TDAH les protege del uso de sustancias en la vida adulta. Porque una de las características del TDAH es que el circuito de la recompensa, o sea, lo que nosotros tenemos, que te doy un caramelo y te sientes a gusto, o te llevo a pasear a la playa y te sientes a gusto, o sea, el circuito ese que te dice, pues he hecho una actividad placentera, lo tienen de cierta manera dañado, ¿no? Entonces, necesitan muchas veces una
una dosis altísima de, ya sea de riesgo, ya sea de cualquier otra cosa, para sentirse satisfecho. ¿Sabes? Son pacientes que tienen una alta capacidad de frustración y una baja autoestima y tienen necesidad de mucho estímulo para sentirse bien. Entonces, ¿qué pasa? Que la drogada en eso, de un estímulo alto, pero hay personas que no son adictas a la droga, pero hay muchos TDAH que son adictos al riesgo. Por ejemplo, hay TDAH que hacen puenting, que uno dirá que es más sano sí que consumir droga, pero también es una actividad de riesgo. Hay TDAH que son adictos no a la droga, pero son adictos al sexo, o son adictos a los ordenadores, o son adictos al juego, que eso lo ya sustituyen por otra adicción. Claro, no digo que pasen todos los TDAH, depende del tipo de TDAH, de la gravedad, del manejo, de muchos factores ambientales, como dije al principio, depende de la evolución de un TDAH. Pero se han hecho estudios con pacientes con TUS, que son pacientes con abuso de sustancias, o con pacientes con patología dual, que también tienen un consumo de algún tipo de adictivo, además del TDAH, y se ha visto que en gran cantidad de ellos lo que le ha protegido es el tratamiento para el TDAH, o sea, lo que ha evitado, o sea, en los pacientes TDAH ha evitado que tengan situaciones de abuso por el tratamiento. Permíteme ahora que está también en la imagen que tenemos en la pantalla, que el tratamiento, deduzco también que no solamente es farmacológico para el TDAH. No, de hecho, la parte más importante del tratamiento no es la farmacológica. Nosotros damos tratamiento farmacológico porque el niño con TDAH, sobre todo si es muy hiperactivo, es muy difícil hacer las otras cosas. Un niño hiperactivo no se sienta en una terapia, un niño hiperactivo no se sienta en el colegio a recibir PT. O sea, nosotros tratamos los síntomas básicamente del déficit de atención y la hiperactividad para que el resto del tratamiento pueda enseñar al niño a compensar su TDAH. O sea, el tratamiento psicopedagógico y el tratamiento psicológico y del ambiente familiar y de todo el resto, ¿no? Claro, es que si yo a un niño lo diagnostico, y esto es lo que siempre digo en todos los foros, que yo creo que lo más importante es el diagnóstico precoz, porque si tú haces un diagnóstico pronto y aplicas todas las medidas en un niño, ese niño cuando tenga 13, 15 años habrá madurado lo suficiente, tendrá mecanismos suficientemente potentes como para que deje de prescindir de una medicación o deje de prescindir de toda la... Para que se pueda ir regulando el mismo. Claro, entonces nosotros le damos tratamiento para el TDAH porque está demostrado que el tratamiento para el TDAH acelera la maduración y la conectividad en el cerebro. O sea, se han cogido niños con TDAH que no llevan tratamiento farmacológico, niños con TDAH con tratamiento farmacológico, se cogen unos años más tarde y se les vuelve a hacer las pruebas, sobre todo de resonancia magnética funcional, que son pruebas que no están al alcance del común de los mortales, pero que sí se puede utilizar para la investigación. Y se ha visto que en los niños, la maduración cerebral de los niños que no han tomado tratamiento con respecto a los niños que han tomado tratamiento es el triple. O sea, casi los equipara a los niños de su edad. Mi objetivo es diagnosticarlos pronto, tratarlos con todo el arsenal que tengo, que es un tratamiento multimodal, como tú habías puesto, y para que luego yo pueda tener un niño que madure con los de su edad a los 12 años, para que cuando llegue al instituto el niño prácticamente sí siga teniendo el TDAH, pero haya conseguido él mismo regularlo. Yo tengo también otra pregunta, ya que no me nombraste esto. Si yo soy una madre o un padre que tengo un niño con TDAH, pero después de tanto amarillismo o de tantas dudas, decido no dar tratamiento farmacológico a mi hijo, sí puedo tener las otras alternativas, pero ¿mi hijo puede curarse de ese TDAH? El TDAH no se cura, el TDAH se compensa. Tú adquieres los mecanismos suficientes para vivir con él y regularlo, ¿vale? Si decides no darle tratamiento farmacológico, puedes intentarlo con los omega 3 de alta gama a unas concentraciones muy altas, para intentar que los omega 3, que forman parte, o sea, son precursores de lo que hay dentro de los nervios para que se formen las conexiones cerebrales, mejoren y que a partir de ahí tú trabajes mucho. Pero hay un estudio del MTA que dijo que para igualar el tratamiento multimodal, o sea, la efectividad del tratamiento multimodal, que es farmacológico y terapia cognitivo-conductual, para igualarlo tendrías que dar 5 días en semana de terapia, al menos 2 horas. O sea, que es muchísimo Eso es impagable. Tiempo, además. No, y es impagable, porque la Seguridad Social no te garantiza la terapia multimodal, solo te garantiza el tratamiento. Y una sesión de terapia cognitivo-conductual te puede costar a la semana 60 euros 2 sesiones. Es una familia... es complicado pagarlo. Complicado pagarlo, porque la Seguridad Social no está en su cartera de servicio la terapia cognitivo-conductual. Es una terapia larga, es una terapia muy costosa y tiene al menos, ya te digo, durante 5 años
5 días en semana, fue lo que se calculó que era necesario para solo dar terapia cognitivo-conductual. Importante. Entonces, yo creo que el tratamiento farmacológico es un arma que tenemos, que si la sabemos usar, si la sabemos dosificar, si la vigilamos, no tiene ningún tipo de riesgo. O sea, no a corto plazo, no tiene riesgo de abuso. La mayor parte de ellas sí se metaboliza en el hígado, pero no es citocromo P450. ¿Sabe? Es bastante segura. Estudios de seguridad hay que te podría traer un acordeón lleno, porque obviamente son fármacos que han estado tan denostados. En el año 71 se metieron en la lista de los medicamentos controlados, porque Francia e Italia hicieron unos estudios que decían... Año 71, que es mi edad, el año que yo nací, por tanto Sí. ahí estamos hablando de 45 años. Exactamente. Se metieron en la lista de medicamentos vigilados, en la lista del apéndice 2 de medicamentos vigilados, y a partir de ahí, pues claro que se empezaron a hacer estudios de seguridad, pero además se empezaron a hacer estudios de seguridad muchísimo. Y entonces, claro, a este día de hoy se puede decir que son medicamentos seguros, administrados por un médico a una dosis y con un seguimiento. Efectivamente. No tomados por libre ni comprados en la farmacia. Audrey, muchísimas gracias por resolvernos estas dudas sobre estos mitos y estas leyendas del trastorno de déficit de atención y o hiperactividad. Ha sido un placer. Y te esperamos adelante en este mismo programa. Cuando quieras. Ahora mismo te vamos a ofrecer también un vídeo, una entrevista con un compañero, David Rodríguez, sobre otra sustancia que también ha recibido muchos mitos y muchas leyendas. Te está hablando del magnesio. Veámoslo. El magnesio es un mineral básico en la alimentación de cualquier persona. Es algo que obtenemos diariamente en pautas de alimentación sana. Se suele ubicar en los huesos, muy correlacionado con el calcio, de ahí también que las ingestas de calcio sean importantes. Es un mineral que tiene muchas funciones, principalmente trabaja con los coenzimas que ayudan al funcionamiento normal del organismo y en la producción de energía a través del ATP. Su obtención es a través de alimentación básica y la dosis diaria habitual en cualquier persona adulta se sitúa en torno a 300 o 350 miligramos. El magnesio se obtiene siguiendo pautas de alimentación sana. Un ejemplo de ellos es la dieta mediterránea. A través de ella podemos obtener el magnesio diario que necesitamos, como mencionamos anteriormente, en dosis de 300-350 miligramos en personas adultas. Las semillas principalmente y las verduras de hoja verde nos aportan una gran cantidad de magnesio. Ejemplos claros pueden ser las semillas de cacao, la avellana, las nueces, las almendras, las hojas verdes en la espinaca es una de las grandes fuentes de magnesio. También lo podemos encontrar en las legumbres, principalmente a través de las judías blancas o los garbanzos. Como dije anteriormente, el cacao es otra fuente importante de magnesio, así como las fuentes que obtenemos a través de la soja. Aparte de lo anterior, el magnesio se puede obtener a través de suplementos o ergogénicos en caso de necesidades especiales. Hay tres tipos de obtención de magnesio: cloruro de magnesio, citrato de magnesio o carbonato de magnesio. El primero de ellos produce molestias gastrointestinales. El segundo tiene una gran biodisponibilidad y el tercero de ellos se suele relacionar con productos alcalinizantes. Las deficiencias de magnesio no se pueden analizar en una analítica habitual, pero los síntomas sí nos pueden guiar hacia ello. El cansancio matutino, la debilidad general, dolores articulares, molestias óseas, pueden indicar déficit de magnesio, pero no son síntomas específicos. Nos ayudan a guiarnos a través de una entrevista clínica. Ya en situaciones especiales, dolores articulares tipo rampas, tipo calambres, hormigueo, sensación de parestesia, pueden indicarnos también una falta de magnesio. La evidencia científica publicada es muy categórica al respecto. No hay evidencia de una recomendación sistemática de magnesio. Es importante individualizar las necesidades de cada persona, partiendo de la base de que la alimentación sana ya nos aporta lo necesario.
Esa individualización tiene que ir en base a 3 fundamentos. El primero de ellos es qué tipo de alimentación lleva la persona, el segundo son los gastos energéticos que tiene y el tercero son los test previos realizados con el propio magnesio. La suplementación con magnesio llevada a dosis innecesarias y elevadas puede acarrear efectos secundarios tales como molestias gástricas, cólicos intestinales o diarrea, siendo estos efectos leves. Si esa suplementación se lleva a valores muy extremos, pueden aparecer efectos secundarios muy problemáticos para la salud, como arritmias o incluso paradas cardíacas. Si la persona tiene una función renal normal, es cierto que en diversos momentos en los que las pérdidas del magnesio por exposiciones sean elevadas, pueden requerir de un aumento de un 20% de magnesio a través de la suplementación. Pongamos un ejemplo. En una exposición energética en donde la persona ya tiene una alimentación sana de 300 miligramos de magnesio al día y va a tener una pérdida de un 20%, podemos usar un suplemento que aporte 60 miligramos extra de magnesio a su alimentación. Pero no olvides que si sigues teniendo dudas, consulta con un profesional sanitario o con un experto en nutrición. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Muchísimas gracias a David Rodríguez por resolvernos las dudas que mucha gente tenemos sobre el magnesio y también agradecer a Run Habitat por dejarnos grabar en su centro de entrenamiento. Y continuamos ya con nuestro siguiente invitado, Miguel Vega García, médico del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Miguel, muchísimas gracias por venir. Gracias, Pedro, por invitarme. Y yo creo que es necesario hacerte esta pregunta. ¿Por qué es importante donar sangre? Bien, es importante que donemos sangre porque la sangre es un recurso terapéutico, un arma terapéutica. Es algo, en definitiva, que necesitamos para curar. Y no se puede fabricar. La única manera de obtenerla es a través de la donación, que quien quiera y pueda dé un poquito de su tiempo y un poquito de su sangre. ¿Qué te parece si nos ayudas a entender un poquito más lo de los grupos sanguíneos? Sí, mira, los grupos sanguíneos se definen por unas proteínas que nosotros llamamos antígenos, que están en la superficie de los glóbulos rojos, de los hematíes, que son de tipo A, de tipo B y de tipo RH. Y dependiendo de que existan o no existan, hacemos las combinaciones de estos 8 grupos sanguíneos que tienes aquí en pantalla. Y podemos tener hasta 8 tipos diferentes de sangre, por decirlo de alguna forma. Sí, utilizando el sistema AB0 y RH. Los que tienen el A, la proteína A y el antígeno RH son los A positivos, los que tienen la proteína A y no tienen el RH es el A negativo y así sucesivamente. El B tiene el antígeno B, el AB los tiene los dos y el 0, no se debe decir O, se debe decir 0, por ausencia no tiene ninguno de los dos. No tienen el A ni el B. Ni el A ni el B, positivo o negativo dependiendo que exista el RH. ¿Y cuál sería el donante universal, o sea, el que puede donar a todo el mundo? El 0 negativo, precisamente por esta razón, porque no tiene ninguna proteína en su superficie de membrana que sea capaz de producir una reacción de rechazo. O sea que el 0 negativo, nada más que puede recibir del 0 negativo. Solo puede recibir de él, sin embargo su grupo es compatible con todo. ¿Y cuál sería el receptor universal, o sea que todo le vale? Por la misma lógica, el que tiene todos los antígenos, que es el AB positivo. El AB positivo. Ese puede recibir de todo el mundo porque ninguno de los antígenos que ves ahí le resulta extraño. Los reconoce todos. Y por tanto no había una reacción extraña de su cuerpo. Exacto, no rechazaría la sangre. A mí cuando vi internet me gustó un poquito más, también me gustó esta imagen, aunque aquí no se refleja si es RH positivo o RH negativo, sino decir un poquito cuáles son los grupos más frecuentes, porque es un dato que bueno, a la gente le suele gustar mucho, ¿no? Sí, bueno, aquí tienes una distribución bastante real, basada únicamente, eso sí, en el sistema AB0.
Pero realmente también varía según la situación geográfica en la que estemos. Aquí en Canarias son muy frecuentes el A positivo y el 0 positivo, son los más frecuentes que tenemos aquí. ¿Quién hace falta? Pues los 0 negativos son muy escasos y se necesitan, entre otras cosas, por eso, por ser los donantes universales. Pero por contra, la gente que no piense que por ser muy frecuente el 0 positivo o el A positivo no se necesitan, porque al haber mucha más cantidad de población que tiene este grupo sanguíneo, solo por estadística son muchos más los que se accidentan con este grupo sanguíneo. Efectivamente, importante la información esa. Sí. Otro dato que te quería preguntar, ¿qué es requisitos? Lo estamos hablando antes un poquito fuera de cámara, pero ¿qué requisitos se necesitan para ser donante de sangre? Son muy sencillos. Estar en la edad legal de la donación, que es estar entre 18 y 65 años en la legislación española. Pesar más de 50 kilos realmente es algo que se dice de forma absoluta, hay que matizarlo un poco. Realmente una persona, por ejemplo, una mujer que mida 1,60 debería pesar 54 kilos para que la cantidad de sangre que le vayamos a quitar no sea más de la permitida según el volumen sanguíneo teórico que tiene, ¿vale? Que está en base a su altura, a su peso y a su sexo. Entonces, 54 kilos. Aproximadamente. Aproximadamente. Estar en buen estado de salud, que es una generalidad, también eso se puede matizar, porque por ejemplo una persona que tiene una hipertensión controlada también está en buen estado de salud y puede donar, ¿vale? No hay que tener una salud perfecta. Y en el caso de las mujeres, evitar una situación parafisiológica, que no es una enfermedad, que es el embarazo. Que ¿no? es el embarazo, que hay que esperar un poquito, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo también te quería hacer una pregunta, porque sí me la han comentado en consulta y además también se ve mucho por las redes sociales, y es por qué nos hacen tantas preguntas cuando vamos a donar la sangre, si además después esa sangre la analizan. Muy bien. Yo creo que esta pregunta debes resolverla tú. De acuerdo. Mira, las preguntas que se hacen no se hacen porque nos apetezca a nosotros, están todas coordinadas a nivel estatal y a nivel europeo. Hay todas unas directivas desde la Comunidad Europea en este sentido. Y están todas destinadas a la seguridad transfusional. Seguridad transfusional es disponer de sangre, pero también que a través de esa sangre no se transmita nada. ¿Qué ocurre? Que existe una cosa que se llama periodo ventana, que es ese periodo periodo de tiempo que transcurre entre que tú has sido infectado por un microorganismo X y nosotros somos capaces de detectarlo, ¿vale? Con las pruebas que hacemos. Que hacemos actualmente. Los periodos de ventana se han ido recortando bastante porque antes, por ejemplo, después de un tatuaje teníamos que esperar un año, por ponerte un ejemplo, pues porque hasta un año se nos podía escapar una persona a la cual a través de un tatuaje se le había transmitido, pues por ponerte un ejemplo, una hepatitis, ¿vale? Ahora, actualmente el Instituto Canario de Hemodonación es muy puntero porque hace pruebas no solo en la búsqueda de las señales que nosotros producimos, que son nuestros anticuerpos, sino que además va a buscar el material genético del microorganismo que lo busca, que lo produce, las pruebas NAT. Con lo cual, el periodo ventana lo hemos reducido bastante. Ha pasado a 6 meses y ha pasado a 4 meses. Pero sigue ojo, existiendo. El periodo ventana 0 no existe. De momento es una utopía. Por eso es importante preguntarles si han tenido alguna situación de riesgo. Exacto. Tenemos que preguntar muchas cosas para la seguridad de la persona que recibe la sangre y también para la seguridad de la persona que da la sangre. Efectivamente. ¿Cuánta sangre se extrae cada vez que alguien va a donar y para cuántas cosas da? ¿A cuántas personas podemos curar, por decirlo de alguna forma? Bueno, pues con la premisa que te contaba antes de los 54 kilos y tener una buena estatura, etcétera, pues se sacan entre 450 y 475 centímetros cúbicos, o sea, no llega al medio litro de sangre. Esa cantidad de sangre tú la recuperas inmediatamente. La sangre es un tejido líquido. En cuanto te bebes una botella de agua, ya el líquido ya está recuperado. Y sin embargo, los glóbulos rojos, las plaquetas, las fabricas tú también en unos tiempos determinados. La importancia, por donde tú ibas, es que la sangre que nosotros obtenemos hoy en día es una materia prima. Es más una materia prima que va a pasar a una fase de procesamiento porque obtenemos 3 hemoderivados, 3. Que sirven para 3 personas diferentes. Lo primero que hacemos es fraccionar. O sea que podemos ayudar con una sola donación a 3 personas diferentes. A 3 personas distintas, con lo cual esto es algo muy importante, y es importante que tu público lo sepa.
¿Cuánto tarda en recuperarse una persona después de esa donación? Pues mira, normalmente la donación de sangre está calculada para que la persona después de donar salga operativa, haga su vida normal, salvo una serie de recomendaciones mínimas que son de pura lógica, que las tienes aquí, o sea, reposar entre 10 y 15 minutos, beber mucho líquido para reponer lo que decíamos, evitar el ambiente caluroso, evitar esfuerzos físicos, si eres fumador, no fumar en 1 hora. ¿Por qué? Porque evidentemente en las primeras 24 horas después de una donación de sangre estás más sensible a una hipotensión. Y todos estos son factores, estos que tienes en pantalla, factores que pueden provocarte una hipotensión. Tú estás más sensible que una persona que no haya donado sangre. Con lo cual después ya en 24 horas estamos perfectos. Al día siguiente puedes hacer vida normal. Hay una pregunta también, o una duda, o un mito, y también bastante... problemas que ha habido no solamente por las redes sociales, sino en diferentes medios, y es de si los homosexuales están discriminados a la hora de donar sangre. No, es más, es ilegal. De momento en España no se puede discriminar a la hora de donar sangre a nadie ni por sus convicciones políticas, ni religiosas, ni por su orientación sexual, para nada. O sea que ahora mismo en España pueden donar sangre todo el mundo. En España puede donar sangre todo el mundo, pero ojo, lo que sí hacemos hincapié en esa batería de preguntas es en las prácticas de riesgo. No estamos hablando de grupos de riesgo, estamos hablando de prácticas de riesgo al margen de que la persona sea homosexual o heterosexual. Efectivamente. ¿Durante una menstruación se puede donar? Bueno, pues a priori sí, hay gente que piensa que no, pero tú como médico que eres sabes que en medicina 2 más 2 no son 4, con lo cual tenemos chicas que durante los días de la menstruación se les baja muchísimo la hemoglobina y llegan a un nivel que desaconseja la donación, y tenemos chicas que no se enteran que en los días de la menstruación están con 13 de hemoglobina, 14 de hemoglobina, entonces bueno... A priori no lo contraindica. Yo le diría a cualquier chica que siempre que se encuentre bien, que no esté con cólicos, que no esté con una situación en la cual se encuentre mal, que vengan y se hagan el test de hemoglobina en nuestra unidad móvil. Ya vemos es inmediato. Es inmediato. Y además creo que se hace con una gotita en el dedo, ¿no? Una gotita que cogemos del dedito, lo ponemos en un aparatito y vemos si puedes o no puedes. ¿Y si toman anticonceptivos? Sin problemas tampoco. Los anticonceptivos y algún otro tipo de medicaciones habituales, como puede ser un antihipertensivo, etcétera, no contraindican la donación. Sí, hay que tener un poquito más cuidado si se tiene algún catarro, alguna gripe, o se toman antibióticos, ¿no? Sí, los antibióticos, por supuesto, en el momento que los estás tomando contraindican la donación y hasta incluso 7 días después de la última dosis. Y por supuesto, siempre que estés pasando un proceso infeccioso, por supuesto, 7 días después de que hayan desaparecido los síntomas. Y si eres fumador, y en este caso me refiero tanto a tabaco como a marihuana. Vale, el fumador de tabaco en un principio pues no tiene contraindicada la donación, porque salvo la precaución que habíamos visto antes, que tiene que estar 1 horita sin fumar después de donar. Después de donar. Vale. El fumador de cannabis, partiendo de la base de que el consumo de cannabis es algo ilegal, pero yo tengo que admitir que eso existe en nuestra sociedad, sobre todo en la población joven. Realmente el cannabis no contraindica la donación siempre y cuando la persona que viene a donar sangre no esté bajo los efectos, ¿vale? Porque la molécula activa, la molécula psicoactiva, que es el tetrahidrocannabinol, tiene 2 efectos que son contraproducentes para nosotros. Es hipoglucemiante, baja el azúcar, y es hipotensor, baja la tensión. Son 2 situaciones que no nos interesan para nada mientras donas Claro, sangre. por esa pérdida de sangre que se produce. Claro, una persona que esté bajo los efectos del tetrahidrocannabinol, que se ha fumado un porro, viene a donar sangre y tiene muchísimas más posibilidades de marearse y pasarlo mal que nosotros. También hay que matizar otra cosa importante. Aunque al día siguiente tú estés bien, en lo que está descrito en los textos y en la normativa, es que una persona consumidora habitual de cannabis o de cualquier otro tipo de drogas, pero tienes que hacer más hincapié e investigar un poquito más cuál es su comportamiento sexual, por si acaso sea más laxo y sea una persona que tenga posibilidad de transmitir algo a través de su sangre. O sea, que puede estar después dentro de los grupos de riesgo que no podrían donar por otro motivo, que en este caso que no sea el consumo de cannabis. No por el cannabis, pero sí el hecho de que consuma cannabis puede inducirle a tener comportamientos de riesgo. ¿Vale? Esto es una generalidad, no tiene por qué ser así. Efectivamente.
¿Cómo está la situación de la donación en Canarias? Pues, digamos, no estamos mal, pero tampoco estamos bien, ¿vale? La población canaria siempre se ha caracterizado por ser una población muy solidaria, pero todavía nos queda camino que recorrer. La Organización Mundial de la Salud dice que para que una comunidad se autoabastezca en materia de donación, tiene que tener una cifra que son 40 donaciones por 1000 habitantes y año. Fíjate qué poquito, de cada 1000 habitantes que 40 donen en un año. Con eso nos autoabasteceríamos. En Canarias estamos en 31 donaciones por 1000 habitantes y año. Sin embargo, esto es un concepto absoluto. El concepto relativo es cuando autoabasteces tú a una comunidad, cuando sirves el mayor porcentaje posible de los hemoderivados que te pide el sistema sanitario. Entonces, en Canarias, el autoabastecimiento relativo, nosotros servimos el 100% del plasma que se nos pide, el 100% de las plaquetas que se nos pide y el 70% de los concentrados de Matías que se nos piden. Entonces, todavía hay camino que recorrer. Claro, motivado porque incluso no llegamos a ese 40 por cada 1000. Exacto, es que no podemos aplicar ese 40 en todas las comunidades porque depende de la demanda de cada comunidad, de la actividad, sobre todo de la actividad quirúrgica de cada comunidad. Y después también dependería un poco, incluso dependiendo de los grupos sanguíneos que en un momento determinado se necesiten más o no, ¿no? Efectivamente, podemos tener situaciones en las cuales tengamos ingresado un paciente con un grupo sanguíneo X y ese paciente requiera sangre porque tiene una hemorragia aguda y tú le estás poniendo sangre por un lado y él la está, digamos, perdiendo por el otro. Con lo cual pueden haber casos en los que una persona en un día te requiera hasta 20 bolsas de sangre. Con lo cual casi se te gasta con esa persona, ¿no? Sí, y después también estarían situaciones o momentos que también hay más accidentes, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, las operaciones de salida. Por ejemplo, aquí no tanto, ¿no? En Canarias no, pero bueno, en la península sí ocurren más, ¿no? La operación de salida, que suele haber también más accidentes, ¿no? Coincide con todos los periodos vacacionales, los puentes. Coincide muy igual. Sí. Y aquí también ocurre. Las épocas críticas en Canarias, sobre todo, son verano y Navidad. Pero también muchas veces porque quizás en esas épocas se dona menos sangre. Sí, se donan, bueno, nos cuesta un poquito más llegar a la gente porque son épocas en que la gente está ocupada en otras cosas, está en sus periodos vacacionales y está en donde tienen que estar. O sea, cuando estamos de vacaciones estamos en la playa. Pero bien es cierto que nosotros como institución pública que somos tenemos que articular la manera de llegar a ellos para hacer esa previsión. Y tú como médico del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, ¿qué le dirías a los telespectadores para animarlos a que donen sangre? Pues miren, que es un acto muy sencillo, que es como ya están viendo, es un acto médico, está supervisado por personal cualificado, que no existe riesgo para la persona que dona sangre. Todavía me encuentro por ahí personas que me preguntan si se contagia algo, se transmite algo por donar sangre, o sea que es que... El material que se utiliza para la extracción es estéril y luego se tira además. Y de un solo uso, como en cualquier centro de salud, como cuando te van a poner una penicilina intramuscular en la nalga, o sea, es lo mismo, ¿no? Y que por supuesto que piensen que precisamente la sangre, lo que yo decía en un principio, es algo que de momento, por mucho que ha avanzado la ciencia, no se puede sustituir con nada artificial. Pues ¿qué te parece si nos quedamos con este mensaje que yo he puesto aquí en la televisión que nos acompaña? Donar sangre es donar vida, y más en las fechas en las que está emitiéndose este programa, que es en Navidad. Y aún así, si aún a la gente le queda un poquito de duda por lo que es importante donar sangre, vamos a ofrecerle el siguiente vídeo y a ver si los tratamos de convencer un poquito más. Muy bien, Pedro, venga, vamos a ello. Muchísimas gracias por acompañarnos, te esperamos más adelante porque todavía quedan muchas dudas que resolver sobre las donaciones y sobre muchos mitos también que resolver. ¿Te parece? Efectivamente, pues muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo les dejo a ustedes ya con el siguiente vídeo del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y les esperamos ya en el próximo año, en el 2017, o sea que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les esperamos con más salud. En el centro de transfusiones nos ocupamos de extraer
analizar y procesar la sangre que se suministra a todos los hospitales canarios. Avances como los trasplantes, la cirugía cardíaca y los tratamientos oncológicos necesitan de un suficiente y adecuado suministro de la sangre. Una donación responsable y voluntaria es el primer paso y más importante para conseguir garantizar las transfusiones en nuestra comunidad. En este área es donde se realizan las pruebas a la sangre donada para que pueda ser transfundida. Hacemos más pruebas de las que son obligatorias para que puedan ser aceptadas la gran variedad de personas que convivimos en este archipiélago. El 75% de las pruebas las realizamos por un procedimiento automatizado, utilizando las mejores tecnologías para así garantizar la seguridad transfusional. En temporadas como los puentes largos, el verano, la Navidad, disminuye la cantidad de donantes, a la vez que aumentan los accidentes. Mantener las donaciones de sangre es vital para los pacientes. Una bolsa de sangre puede salvar 3 vidas. Antes de irte de vacaciones, dona sangre. Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. En el próximo programa hablaremos de la artritis reumatoide. Les mostraremos cómo realizar unas saludables galletas de avena y charlaremos acerca de la endometriosis.